Bendiciones y bienvenidos a tu podcast Vive tus sueños, no tus miedos. Aquí tu coach Eli Santiago y es mi misión ayudarte a descubrir tu propósito y derrotar, eliminar los miedos que son lo que se interpone para que tú llegues a ese propósito. Y estamos en el primer episodio de este podcast del año 2021. Si no lo has hecho todavía y estás viéndonos a través de YouTube, dale a la campanita, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de esta serie que estamos trayendo, que ha sido de mucha bendición y de mucho beneficio para todos nosotros. Si no estás escuchando por medio de tu plataforma de podcast, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita o a la activación para que entonces puedas ser avisado cuando tengamos nuevos contenidos, y estamos poniendo nuevo contenido subiendo nuevo contenido básicamente semanalmente. Y estamos en esta serie de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por el autor Stephen Covey. Y tengo conmigo a Rafael Borrallo, que lo vamos a estar conectando en este momento. Y él está con nosotros discutiendo y estamos en esta conversación. Hola, Rafael, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, Eliezer. Saludos a todos. Muchas gracias por la oportunidad una vez más. Felicidades en este nuevo año, ¿verdad? Y estamos aquí pasándola bien. Hoy estaba la temperatura un poco lloviendo bastante y un poquito fría, pero está muy bueno. Hacía también falta esos días así. Así es. También Son estoy... parte del proceso, ¿verdad? Correcto. Y también tengo aquí, hoy sí tengo mi cafecito. Aquí. Perfecto. Lo tengo Ajá. ahí. Ese es un termo bien tremendo porque se mantiene caliente las cosas por mucho tiempo. Y así que, Rafael, nada, estamos entonces continuando con el libro los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y hoy vamos a continuar con el hábito 1, la proactividad o ser proactivo. Y la vez pasada tuvimos una conversación muy interesante porque hablamos de los paradigmas, así que es bien importante, si estás escuchando este podcast, que vayas al primer episodio porque, Rafael, fue una conversación sumamente interesante, ¿verdad? Muy interesante, muy enriquecedora. Tuve la oportunidad de ir a escucharnos y en verdad que muy enriquecedora esa experiencia de grabar ese primer episodio acerca de este gran libro. Exacto, y le aconsejamos que vuelvan allá porque es una base sumamente importante que entendamos qué son los paradigmas, y eso va a ser la base de toda también la conversación. Y Ujú. simplemente para resumir, paradigmas son esas creencias que tú tienes, ¿no? Y esa forma de ver el mundo. Así que es bien Claro, importante, pero sí te invitamos a que vuelvas a ese episodio y lo escuches y tomes notas y nos dejes comentarios si estás escuchando por esto por YouTube o por tu plataforma favorita. Envíanos mensajes, envíanos un comentario, preguntas y también aportaciones que quieras hacer a este podcast. Así que, Rafael, antes de comenzar, ¿verdad? Con el capítulo, este libro tiene unos conceptos tan profundos. Y ujú, antes de comenzar a tocar el primer hábito, yo estaba viendo el concepto de la efectividad de Stephen Covey. sí, Él relata cuál es el concepto de efectividad y lo hace de una forma bien interesante. Antes de entrar a ese primer hábito, quisiera hablar un poquito de la ilustración que él hace, porque nuevamente nosotros, yo te digo, cada vez que visito estos hábitos, me doy cuenta de lo mucho que todavía también me falta, porque esto es uno de esos libros que no tan solo es leerlo y ya, sino que es un proyecto de vida, eh, claro. tus hábitos. Entonces él habla, no sé si te acuerdas de esta ilustración, que él habla de la gallina y los huevos de oro.
Claro, claro, sí. Entonces, Muy él, buena fábula por allí. exacto, él dice que había un granjero que tenía una gallina que ponía huevos de oro, ¿no? Y resumiendo, él vio esos huevos de oro y tremendo, y empezó a progresar, pero dice que en un momento dado se desesperó. La ambición también. Exacto, la ambición de querer tener más se desesperó por también llegar a los resultados rápidos, a ciertos resultados rápidos. ¿Y Ujú. qué hizo Rafael? Pues acabó matando a la gallina en este caso y la abrió, ¿no? Bueno, quizás yo tengo la versión en No, inglés, no, pero eso mismo, es la sí, misma, sí. La la, abrió, la abrió y se dio cuenta que no había ningún huevo de ahí adentro. que no había nada adentro. Entonces, Sí. ahí donde es una enseñanza y me encanta cuando el autor va y habla por ilustraciones, me recuerda a Jesús, dice que Jesús no hablaba si no era por parábolas, si no era por Ujú, esas ilustraciones, y es un ejemplo tremendo. Y pues él dice, pues mira, la efectividad es el equilibrio entre la gallina, que es la capacidad de producir, y los ujú, huevos de oro, que es la producción. claro. Entonces, él hace esa, y es tan cierto eh, Ujú, en todo aspecto de la vida. claro, Por claro. ejemplo, si tú estás produciendo para tu familia, tú eres esa gallina, Ujú, ¿verdad? Y lo que tú traes al hogar, lo que tu sustento, pues es la producción tuya. sí, Entonces, ese equilibrio tiene si tú no cuidas tu cuerpo, por ejemplo, no te tu cuidas a ti, persona. tu persona, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Si eso no está en orden, va a llegar el momento que la producción, por ende, se va a qué? Se Va a va a, caer, va a caer, se va a ir. ¿cierto? Sí, claro. Y él habla, eso lo lleva a las compañías también. Ujú, Trae una ilustración de un hombre que se estaba quejando de los empleados que no funcionan y demás, pero entonces, ¿cómo tú estás tratando a esos empleados? claro. ¿Verdad? Y eso ha cambiado también la visión de muchas compañías, Ujú, entonces tenemos programas que tienen programas para que hacer el empleado, y no se usa casi ya esa palabra de empleado, se llama asociado. asociado. Tú Ujú, vas tal vez por una de estas cadenas y dicen asociado, ven por acá a resolver algún asunto. Y es porque se han dado cuenta de que es importante ver al empleado no tan solo como esa parte que simplemente está obligada a servirte, sino esa parte de que es esencial claro. y ese buen trato. Y es bien importante, ese es el balance. ¿Y por qué traemos esto? Porque estamos hablando de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él hace esa definición de efectividad. ¿Qué tú crees, Rafa? Sí, yo creo que la manera en que él lo define es muy importante, tomando en cuenta que en muchas dependencias, organizaciones, hay un desbalance y hay definitivamente un cobro por esa disfuncionalidad. Entonces, no es la primera vez que escuchaba yo algo parecido en cuanto a ese principio, pero sí he tenido la oportunidad de mirar caer en muchas relaciones, muchas dependencias por la falta de ese concepto, la efectividad, por la falta de ese balance. Y es muy doloroso, ¿sabes? Es muy lamentable. Cuando te toca a ti sufrir esa parte, pues se siente uno bastante mal. Pero lo que este autor nos enseña es que eh, trabajando en esa área, definitivamente que forma parte de una organización exitosa o de un negocio exitoso. Entonces, la manera en que lo ha definido me parece espectacular, especialmente Ujú. utilizando la fábula de la gallina, de los huevos de oro, ¿no? O sea, cómo este granjero se enfoca tanto en recibir el huevo. Mm, Dice que
un día se levanta tan emocionado por ir a buscar el huevo y se olvida de la gallina, ¿verdad? Que es la que produce ese huevo. Entonces acaba por ser presa de su ambición, de su entusiasmo, y lamentablemente parte esta gallina en dos creyendo que iba a encontrar más huevos adentro. Obviamente, como es una fábula, pues termina así, ¿no? Pero tú te has de imaginar qué tan duro es cuando la parte que produce, la parte que sirve, simple y sencillamente truena Ujú. o acaba. Es muy doloroso. Y realmente admiro mucho la manera en que este autor manejó este principio. Me parece muy bueno y a su vez muy alertante. Hay que Sí. tener cuidado de no estar cayendo en ese grave error de no Y, balancear. y Ujú, una cosa que se puede aplicar a todo, se puede aplicar a tus relaciones. Por ujú, ejemplo, tu esposa, eh, eh, claro. tú puedes también, cómo tú tratas, ¿verdad? Y no es que estemos comparando la esposa con la gallina, No, no, pero no. es la enseñanza, la, la Sí, enseñanza, ¿no? El concepto de es que, ¿verdad? Tienes tu esposa y están en una unión y, claro. y tú como esposo produces para el hogar y tu esposa tiene su función de producir. Entonces, Sí. si yo ahogo a mi esposa o maltrato a mi esposa, estoy haciendo lo mismo que el granjero estaba haciendo con la gallina, ¿no? Estoy maltratando, ¿verdad? Con el afán de posiblemente querer una producción o querer unos resultados, y a veces nosotros hacemos eso. Y lo que me di cuenta de esa ilustración la podemos aplicar a toda nuestra vida. Por ejemplo, una vez yo Ujú, tenía un vehículo que no le cambié el aceite por mucho tiempo y un día me dejó a pie, ¿verdad? Y esa es ujú, la gallina de oro, volvemos otra vez a lo claro, mismo. Ahogué, no cuidé, no protegí la, la capacidad de producir. Y, claro. y por eso quería traer todo esto, porque es sumamente interesante y cómo lo podemos aplicar. Así que todos los que me están escuchando, dame tu comentario si nos está viendo, qué piensa de este concepto, sería interesante. Ujú, Ahora, Rafael, él comienza hablando de la autoconciencia también. Hay una parte que él dice, habla de la autoconciencia y él empieza hablando cuando pensamos en qué estado te encuentras, por ejemplo, o en qué estado de ánimos estás, o cómo trabajas con tu mente, a eso es lo que le llama la autoconciencia. Y es bien interesante que esa actitud no la pueden hacer los animales. Entonces, él ujú, dice que esa actitud de nosotros mirar cómo nosotros pensamos, eso es algo, una ventaja muy poderosa que Dios nos ha dotado. Y así entonces es. empieza a hablar de esa autoconciencia y es la actitud para pensar en nuestros propios procesos de pensamiento. Ujú, Y yo creo que también eso es una parte importante, que nosotros podamos eh, evaluar cómo nosotros pensamos, ujú, qué está pasando dentro de nuestra mente. sí. Y yo creo que muchas veces, no sé qué tú piensas, pero yo creo que cuando yo empecé a tener esa conciencia y dejar de vivir tal vez con la corriente y ese piloto automático, que yo siempre hablo de eso, pues eso es una revelación tremenda que por lo menos para mí recibí o que pude llegar a ella, Ujú, que entonces me ayudó a ver, oye, yo puedo entonces, si yo puedo ver el proceso de mi pensamiento, pues yo también puedo cambiarlo. claro. ¿Qué piensas? Sí, el cerebro es uno de esos órganos maravillosos. De hecho, sin querer, yo me compré un libro que tiene que ver con gastronomía y neurología. Muy interesante. Está escrito obviamente por un doctor especializado en todo este funcionamiento del cerebro. Y lo que hace es que escribe un libro maravilloso acerca de cómo es que los sabores se transforman en nuestro cerebro, ¿verdad? Bueno, lo interesante es que a partir de eso,
me dio por estudiar un poquito más y de hojear diferentes materiales por allí y descubrí la manera tan increíble, tan impactante que nuestro cerebro funciona, ¿verdad? Cuando se trata de pensar lógicamente, obviamente tenemos una parte del cerebro que es la que se encarga de pensar de manera lógica, pero tenemos una parte del cerebro que piensa de una manera como si estuvieras en peligro. No es la parte desconfiable, sino es la parte que trata de explorar lo que está Ujú. pasando. Y con el paso de los años, obviamente el cerebro se va desarrollando más, pero esas dos partes trabajan mutuas. Esa es la cuestión biológica, ¿verdad? La otra parte también importante de nuestro cerebro, cuando se trata de cómo mirar, cómo piensas, cómo analizar tus pensamientos, es la parte frontal de nuestro cerebro, la Ujú. que nos enseña a tener una moralidad, un juicio más justo, más abierto. Pero todo esto se pega por allá a un sistema que se llama sistema, bueno, en inglés se llama limbic system, Ujú. que es el Sistema sistema de límbico. recompensas, ¿verdad? El sistema límbico. Y me parece muy interesante cómo esto sucede. Entonces, ¿por qué te menciono esto, Eliezer? Porque el hecho de que uno empiece a analizar sus pensamientos, pues posiblemente sea una tarea que hemos escuchado antes, pero requiere un esfuerzo. Por Ujú. eso es que muchas veces algunas personas les es difícil, ¿me entiendes? Analizarse ellos mismos, porque no solamente se envuelve la cuestión emocional, la cuestión lógica o la cuestión moral que ha sido de alguna manera percibida por los paradigmas de nuestra vida, de nuestra niñez, nuestra juventud, de nuestro sufrimiento. Y obviamente cuando el cerebro no encuentra una recompensa válida, pues Ujú. realmente es difícil, cambiar o una actitud o un pensamiento. Pero lo que el autor nos está diciendo es que detrás de este proceso biológico, neurológico, posiblemente emocional, razonal o racional, es que hay una recompensa sumamente buena al empezar a analizar tus pensamientos. Y yo creo que vale la pena tomar en cuenta todas estas actividades que muchas veces por la cuestión de la vida que llevamos no nos hemos dado el tiempo. Sin embargo, deberíamos reflexionar. Esa es una buena palabra. Muy Y bueno. cuando Ujú. reflexionemos, sería bueno analizar cómo es que tú piensas, cómo es que tú no solamente ves el mundo, pero la manera en que lo formas. Y eso es algo que a mí me ha gustado mucho, entre cientos de cosas de este libro. Entonces, para mí es vital, y me imagino que para ti también, pero una persona que quiere ser exitosa en la vida debe esforzarse, debe disciplinarse. Y nota que no estoy diciendo debe intentar, no, no, no. Debe esforzarse, debe disciplinarse en analizar cómo es que estás pensando. Cierto. Es tremendo, es una de las cosas que, como tú dices, tenemos que hacer. Claro. Y muy pocas personas en realidad toman ese tiempo, pero cuando tú descubres todo eso, es transformador. Él dice, él dice algo más en esa línea, y es que él dice, no somos nuestros sentimientos, Ujú. no, no eres tu estado de ánimo, ni tus pensamientos. Y yo, desde hace muchos años, yo empecé a interesarme por este tema de la neurociencia también. Ujú. ¿Por qué? Porque lo utilicé en mi propia vida, porque como como he dicho muchas veces en este podcast, si vamos al primer episodio del podcast Vive tu sueño, tus miedos, donde yo cuento un poco de mi experiencia con los ataques de pánico. Pues yo sufrí Ujú. ataques de pánico y ansiedad. Y yo me dediqué a entender eh,
por qué, primero yo encontraba muy pocas respuestas, Ujú. pero empecé en esa búsqueda y esa búsqueda me llevó, porque yo quería entender qué sucedía conmigo. Primero había muchas cosas, muchos tabús que yo Tuviste que arrancar. que tuve que arrancar. Y me Ujú. imagino que también en tu experiencia también has tenido que hacer Sí. lo mismo y muchos conceptos y paradigmas religiosos que tenía, porque yo no Ujú. entendía cómo yo, que toda mi vida he básicamente nacido en el cristianismo, Ujú. cómo era posible que yo pasaba por eso y yo no lo entendía. Entonces quise entender más y me di cuenta el poco conocimiento que la gente ponía en esto, en saber y en conocer. Pero una de las cosas que más me fue revelada es cuando yo empecé a entender y a practicar que yo no soy mis pensamientos. Y no es lo mismo tú tener un pensamiento y decir soy un fracasado eh, que decir yo tengo un pensamiento de fracaso. Entonces, cuando yo Ujú. empecé a hacer esa distinción, de que yo soy algo más profundo, ¿verdad? Mi alma es algo más profundo que los pensamientos que estoy teniendo. Pero ¿qué sucede? La mayoría, si tú no tienes esa autoconciencia que habla, Exacto. y no creas ese hábito de ver cómo el proceso mental crece el Ujú. pensamiento Por y, supuesto. y estás envuelto dentro de ese pensamiento. Y una de las técnicas que yo he coachado a varias personas que están en problemas de ansiedad. Y una de las primeras cosas que yo trato de enseñarles es que tú no eres ese pensamiento. Entonces tienes que Ujú. distanciarte de ese pensamiento, porque una vez tú estás dentro de ese pensamiento, obviamente vas a actuar y vas a sentir todas esas emociones que vienen, Claro. porque no estás diciendo tengo un pensamiento, no, yo soy un fracasado o yo Ujú. soy. Entonces me llevó, todo esto que te estoy hablando me llevó a que cuando el autor habla de eso, me recordó todo ese proceso de pensamiento. Así que es sumamente importante. Sí, Otra, definitivamente. ujú. Otra cosa que el autor habla es habla de determinismo. O sea, muchas personas piensan o él habla del pensamiento de que lo que nos sucede es responsabilidad del ADN de nuestros abuelos. Él habla también que muchas veces eh, es la educación de los padres, muchas veces también habla del ambiente. Entonces ahí es donde él introduce este término de estímulo y respuesta, Claro. porque él introduce entonces a Frank, que hemos hablado en otros podcasts, Víctor ¿no? Frank. Ujú. Entonces él habla que Víctor Frankl era así un determinista, creía en la determinación por Sigmund Freud, por Ujú. la influencia de Sigmund Freud, ya que este es psiquiatra bien famoso. Pero entonces estando en su experiencia con los que no saben, pues él estuvo en un campo de concentración nazi y Así ahí es. fue que él entonces dijo, espérate, eh, yo tengo la libertad de escoger mi respuesta Y le y llamó la máxima de las libertades. la máxima libertad. Y quiero Claro. entonces compartir con ustedes esta gráfica, am, que la estoy compartiendo ahora. Ok, aquí podemos ver esta gráfica Claro. y habla del modelo reactivo y el modelo proactivo. Ujú. Entonces, y es bien interesante porque Víctor Frankl decía, mira, en su interior él podía decidir eh, qué cosas le iba a afectar Ujú. de am, de su experiencia, lo que estaba sucediendo. Claro. Del estímulo exterior. Correcto, Sí. correcto. Mm. Y entonces el modelo reactivo, pues, responde básicamente al estímulo con la programación que la persona tenga, pero el modelo proactivo eh, tiene esa libertad de escoger. Claro. Y entonces eso es una parte interesante. ¿Tienes algo más que Bastante. añadir? Sí, de hecho, esa fue una de las partes que cuando yo leí el libro de
de Viktor Frankl Ujú. acerca del hombre en busca de significado. Esa parte fue la que a mí me marcó demasiado. La leí en un momento donde mi vida estaba siendo bastante sumergida en, al igual que muchísimos cientos de humanos a través de toda la tierra, Ujú. en, no te puedo describir con palabras, pero Claro. no era difícil, no era fácil estar vivo, no era fácil estar pasando lo que estaba pasando en ese momento. Entonces el estímulo exterior que yo tenía me estaba dando una, una inquietud, una ansiedad, unos problemas terribles. Y yo me considero una persona hasta cierto punto coherente, pero estaba yo siendo sacudido por todo lo que estaba pasando. Entonces recuerdo haber estado leyendo esa parte donde Víctor Frank empieza a describir lo difícil que era para él vivir en esos campos de concentración Ujú. y dice que donde él estaba durmiendo había muchísima gente en estas camas hechas por pedazos de madera y había cientos de gente enferma. Algunos de ellos estaban trabajando sobrecargados, algunos estaban con neumonía, estaban enfermos, algunos de ellos sus zapatos, bueno, no algunos, todos con sus zapatos mojados. Entonces dice que no había realmente una verdadera razón para cual estar contento. Y dice que una noche, después de trabajar tantas horas y estar tan cansados, sin comer, sin medicinas, algunos flacos, casi como esqueletos, dice que empezaron a tener muchísimo frío y que miró hacia la puerta donde estaba nevando. Y dice él que dio gracias porque no estaba junto a la puerta. Es decir, aún en medio de toda aquella experiencia tan horrible que estas personas vivieron en los campamentos de Auschwitz, allá en Polonia, ¿verdad? Eh, Dice que él pudo entender que tuvo la libertad de escoger cómo reaccionar ante a ese escenario tan amargo, tan difícil. Y no solamente pudo o tuvo la libertad de escoger de manera no positiva, porque por mucho que él pudiera podido ser positivo, no hubiera ayudado, sino que escarbó y buscó una parte que le ayudara a entender y a sobresalir de ese mar que lo estaba ahogando. Y para él fue darse cuenta que la persona que estaba junto a la puerta estaba teniendo más frío que él que estaba a unos metros más atrás. Ujú. Entonces, esta cuestión de ser reactivo o proactivo nos demuestra que es un gran balance mental. No importa lo que estés pasando, tú tienes la libertad de sentarte, de hacerte un paso hacia atrás y analizar. No analizar que puede ser positivo. No, no. Es reconoce que posiblemente la estás pasando mal. Reconoce que posiblemente lo que estás pasando es sumamente duro, pero no es la situación la que te hace sentir así, sino es la forma en que tú piensas Ujú. de esa situación. Correcto. ¿Sí? Y esa es la parte que a mí en lo particular me cambió, porque Bobo, y te repito, yo la estaba pasando muy mal, muy mal, con todo y mi fe y mi ayuda y mi conocimiento y mi carácter y lo que tú le quieras escoger, al igual que muchos pensamos así, yo estaba reaccionando de una forma bastante asfixiante al estímulo que me estaba pasando, el estímulo externo, y estaba perjudicando tanto la manera de que yo pensaba que prácticamente sentía que mis fuerzas estaban acabando. So, cuando se acabó aquella forma de pensamiento, pude encontrar, aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la dificultad, que había ciertos aspectos de esa situación que me podían hacer crecer, que me podían hacer aprender, que me podían hacer mejor persona. Y fue como si me hubieran inflado un chaleco salvavidas en medio del océano. Inmediatamente sentí como ese estímulo y esa libertad me sacó a la superficie. Pude respirar y es una de las razones cuales el hoy por hoy se convierte en la persona que soy.
precisamente por ese pequeño eh, eh, dibujo que has puesto allí, ¿no? Ujú. Es Esa decir, gráfica, pues. si es la libertad, esa gráfica, es la eh, libertad que tú tienes de escoger en ese Ujú. pensamiento. Y yo te lo digo, Eli, y estoy seguro que tú lo has pasado, funciona, Funciona. funciona, ¿sí? Y no es negar la realidad. No, 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 no. Tampoco es formar una especie de palabras mágicas como si fueras un genio de la lámpara maravillosa. Es simplemente en medio de ese evento doloroso, hay situaciones que aún te pueden dar la libertad de darle el mejor de de las actitudes para enfrentar eso. Cierto. Y yo creo que lo que implica ser proactivo, la gente muchas veces piensa nada más que es anticiparse a algo, pero Ujú, no. Esto, lo que estamos hablando, es bien profundo en el sentido de que es un hábito que toma tiempo acostumbrarse a eso, claro. porque siempre estamos viendo el pensamiento reactivo, que es el que predomina, que es Ujú, el pensamiento de víctima, de que soy presa de las circunstancias. ujú. Y Sí, eso, y precisamente es que vuelvo al principio, los conceptos que están en este libro, si tú los aplicas, todo lo que nos están escuchando, empiezas a aplicarlo. Yo no te prometo que vas a hacer a dar un cambio de la noche a la mañana, porque nada que sea de crecimiento a largo plazo sucede de la noche a la mañana. ujú, Todo toma tiempo, porque estamos trabajando con costumbres, con paradigmas, con todo eso, y toma claro. tiempo. Pero sí, vas a empezar a a ver la vida de una manera distinta, lo que te sucede de una manera distinta. Y yo creo que este primer hábito es un hábito tan y tan, yo creo que es como la raíz de las cosas, de la vida. Mucho lo he utilizado también para trabajar con muchas personas cuando están pasando por la ansiedad, para que puedan ver otro punto de vista y es liberador. Bueno, Rafa, también queremos hablar de la definición, voy a poner por aquí la definición de proactividad que el autor nos habla. Dice que significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas, nuestra conducta es una función de nuestras decisiones y que tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Si nos Claro. estás escuchando ¿verdad? Por podcast, te invito a que también vayas al canal de YouTube, donde también para que puedas ver estas gráficas, básicamente lo estamos leyendo, pero quiero hacer la salvedad para aquellos que nos están escuchando a través el podcast en audio, pero también puedes accesar a el canal de YouTube que va a estar en los links, en los enlaces que están en el podcast de audio también. Y Rafa, pues entonces la productividad, eh, lo que estamos diciendo. Entonces, son esa libertad de escoger entonces esa respuesta, de salirnos de yo digo, la manada Ujú, y el demás, montón. el montón. Y aquí hay una Sí, también, no sé si lo puedes observar allí, Rafa, claro que sí. tenemos una caricatura que ilustra, Ujú, no sé si alcanzas a leerla por allá. claro. Sí, tiene 5 escenarios esta pequeña caricatura y el primer escenario están 3 niños Ujú, y uno de ellos le pregunta a un niño que está sentado bajo un árbol, le dice: "¿Qué hace Miguelito ahí sentado?". Y su compañera de este niño ujú, le dice: "Dice que está esperando algo de la vida", ¿verdad? ujú, En el segundo escenario, el mismo muchacho que preguntó primero se dirige hacia el niño que está sentado junto al árbol, que aparentemente se llama Miguelito, y le dice: "Mira, que sois tonto". Vale, que estos son españoles. Sí, que socia. Mira, que sois tonto. ¿Vos crees que todo es cuestión de que uno se sienta a esperar para que la vida le dé algo? Y en el Ujú, tercer cuadro aparece la respuesta de Miguelito junto
al árbol ahí sentado y le Ujú, contesta, le dice, sí, en el cuarto hay silencio y en el quinto ujú. se junta el que había preguntado, dice, ¿y cuánto parece que tendremos que esperar? Qué Sí, interesante, ¿verdad? Que al qué principio ironía de la vida, qué ironía, es una caricatura, pero esto es cierto. es cierto. Porque al Sí, principio el que le estaba cuestionando, ¿verdad? Dice, mira, ¿vos crees que todo es cuestión de sentarse? Y él dice, sí, pero entonces como que lo convence, ¿no? Como sí, que, pues sí, ¿cuánto hay que esperar? Porque es más fácil esperar algo de la vida que hacer algo por la vida o hacer que algo, hacerse responsable de la vida. ¿cierto? Entonces, si tú estás escuchando esto y puedes entender que tú tienes la libertad para escoger las respuestas, estás lejos, o sea, estás, ¿cómo te digo? Estás saliendo del montón, estás saliendo Sí. de la manada de gente que no han podido llegar a esa realización. Por eso yo creo que este tema es de suma importancia. Y hablando, como tú dices, la responsabilidad. Y el Ujú, autor también habla de la responsabilidad y dice que se deriva de dos palabras, responder ujú, y habilidad, claro. responsabilidad. Y tampoco lo había visto así, para que también pude ver esto. Dice que es la habilidad para responder. Claro. Y aquí tenemos también otra definición donde dice, pone la proactividad y la reactividad. Dice que la proactividad, el poder, la libertad y la habilidad de elegir nuestras respuestas frente a lo que nos ocurre. Así es. Y la reactividad, reaccionar con base en sentimientos que surgen como consecuencia de nuestras circunstancias. Ya, sí, sí, es increíble. Así que va bastante claro. Y tenemos otra lámina aquí, otra gráfica donde... Eli, si me permites, hay Sí, dígame. una cosa que me está quemando. Si pudieras bajar una vez más para los oyentes que nos están escuchando a través Sí. del podcast y que no tienen la libertad de leer, ah, ¿Esta? obviamente, sí, Sí. Eliezer ha hecho un trabajo increíble haciendo las, las, las láminas en PowerPoint y las está pasando a través de la pantalla. Obviamente, si estás mirando YouTube, eso es evidente, Sí. pero si estás escuchando por medio del podcast, solamente audio, él ha definido la proactividad y me encanta porque el autor dice que la proactividad es el poder, la libertad y la habilidad de elegir nuestras respuestas frente a lo que nos ocurre. Y luego, en contraste, eh, dice que reactividad es reaccionar con base en sentimientos que surgen como consecuencia de nuestras condiciones. El sentido común aquí son las condiciones. La parte diferente es que uno reacciona en sentimientos y la otra responde en libertad, habilidad frente a lo que ocurre. Es decir, tiene que contestar. Mira, una de mis películas favoritas es el Lord of the Rings, Ujú. ¿verdad? Y hay una, no me acuerdo qué película es, la primera, segunda o no sé cuál, pero hay una parte donde Frodo atraviesan en un castillo y si es Frodo, claro, ¿verdad? El que lleva el anillo. Sí, el Sí, pequeñito, ¿no? sí, el pequeñito. Mille. Entonces, viene Gandalf con él, ¿verdad? Y atravesaron un castillo donde había esqueletos ahí que los querían detener, los querían asesinar, etcétera. Entonces vienen y pasan por un puente bien delgadito. Y en el puente ya habían oído de un demonio así grandísimo, un demonio que está allí, ¿ah? De fuego. Entonces Frodo sale corriendo con sus amigos y Gandalf, que es el mago, viene atrás. Entonces le dice que corran, que corran, que corran. Y Gandalf se queda a medio puente y hace la frase tan famosa que dice en inglés, You should pass. ¿Te acuerdas? Y le Ujú. pega con su bastón y rompe el puente y el demonio que está atrás
se cae, ¿no? Se cae por ahí. Ujú, Entonces continúan, pero de repente sale el látigo del demonio y le agarra el pie a Gandalf, ¿sí? Y lo logra traer mientras el demonio va cayendo con su látigo. ujú, Y en eso le dice a Frodo, continúa. Frodo es la parte reactiva y Gandalf es la parte proactiva en ese escenario. ¿Por qué? Porque de repente las fuerzas de Gandalf se van, que es el mago, el que lo jaló el demonio, y ¡pum! Se va al abismo con el demonio. Entonces, Frodo, que es la parte reactiva, reacciona con base a sus sentimientos ujú, que le surgen en consecuencia de lo que está mirando. ujú, Entonces lo arrastran, lo tienen que sacar a rastras porque Frodo va llorando como una María, va desalentado, ujú, va sin fuerzas, se ha quedado en un modo reactivo, se cegó, ¿sí? Y es cierto, Gandalf murió, pero mira el lado maravilloso de Gandalf. Gandalf va cayendo y sabe que no va a sobrevivir, y sabe que el demonio lo tiró, y sabe que ya está muerto Gandalf, pero de repente logra mirar algo que también viene cayendo junto con Gandalf y el demonio, y es una espada. Y de repente Gandalf agarra y toma impulso en la caída libre y logra avanzar mientras más rápido va cayendo, toma una posición ujú, aerodinámica y alcanza la espada. Y en medio de su circunstancia, Gandalf, mientras van cayendo, empieza a pelear con el demonio. ujú. Es el poder, la libertad y la habilidad de elegir la respuesta frente a lo que le ocurre. ¿Sí? Obviamente todos los que vieron la película, escenas más adelante, Gandalf ya no es el mismo mago, ¿sí? Se convierte en un mago que viene vestido de blanco, con mucha mayor fuerza, mayor experiencia, pero eso Ujú, se debe a que una vez que iba cayendo, una vez que estaba cayendo en su circunstancia, tuvo el poder, la libertad y la habilidad de tomar una respuesta que lo hiciera crecer. ujú. En cambio, Frodo, que es el niño frisado allí, chillón, no logra mucho a partir de allí. Entonces, estas películas que de repente vemos allí son interesantes mirar y Eli, yo no podía quedarme con esto. Esa son los dos escenarios que tenemos que elegir y esa es la responsabilidad nuestra. Ujú, Elegir, ¿verdad? ¿Qué escoges? ¿Ser un Gandalf que vas directo al abismo, pero que aún tienes la responsabilidad, la habilidad, ujú. la fuerza y el poder de reaccionar como tú quieras frente a esta circunstancia? ¿O reaccionar en base a tus sentimientos que surgen obviamente en consecuencia de lo que te está pasando? A Sí, mí me encantan esas definiciones, sí. pero quería compartir con ustedes esto porque si ustedes quieren pueden mirar la escena en YouTube y recuerden, dice Gandalf, You should not pass. Golpea y estos son los escenarios que comienzan allí. Así que a mí en lo particular me parece maravilloso tener estas herramientas al alcance. ¿No Pues sí, crees? muy bueno, muy buena. Y muchas de estas películas tienen unas enseñanzas tremendas. Y es cierto, no importa las circunstancias, siempre porque en otro, tal vez otra persona en esa situación, pues dice, ¿para qué voy a luchar? Ujú, ¿Para qué voy si me voy, me estoy cayendo, estoy en esta situación? Y esa es la mentira de que tu éxito o tus resultados son en base a las circunstancias. así es. Eso es una mentira bien grande. Ujú, Yo tenía o tengo una fórmula que voy a ver si la puedo también compartir eh, por aquí. Y es que los resultados que tú tengas es como una ecuación. ujú, Es igual a los resultados, o R es igual a lo que, lo que te sucede más la interpretación. O sea, ujú. los resultados que tú vas a tener es lo que te sucede más cómo tú interpretas lo que te sucede.
claro. Y una ilustración y volvemos, hablamos de respuesta, que es lo Sí, que significa la proactividad, ese claro. poder, esa habilidad. Rafa, imagina que yo estoy dando, que no nos conocemos, yo estoy dando una conferencia. Ujú. Y esto es ejemplo. Vengo y te digo, tú debes ser la persona más tonta que yo jamás he conocido. Vamos a poner ese escenario para que la gente. Sí, sí, sí. Entonces yo le preguntaría a la gente, ¿cuántos creen que eso te sube, te subiría o te aumentaría tu autoestima? Y Claro. la mayoría de la gente dice, no, no te va a aumentar la autoestima, te va a bajar la autoestima. Ujú. Y cuando tenemos esa respuesta es porque no entendemos todavía la fórmula que los resultados es igual a lo que te sucede más tu interpretación. Así es. Porque si tú dices en ese momento, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo supiste tan rápido que yo era tonto? Pues obviamente, obviamente tu autoestima va a ir al suelo, tu Sí, valor de lo que tú piensas de ti mismo. Pero si tú dices, oye, este presentador no me conoce, ¿eh? O sea, yo soy una persona que tengo estas habilidades, tengo esto otro, y esa persona no puede conocerme simplemente porque me vio ahí. Entonces, ¿qué sucede con tu autoestima? Pues al contrario, va arriba. Pero claro. la reactividad, que es la costumbre, nos hace pensar que unas palabras como esa, pues entonces tienen un efecto porque estamos ya programados, acostumbrados a eso. Entonces, a reaccionar en base a los sentimientos. Y cuando dice ahí reactividad, reaccionar con base en los sentimientos también son subjetivos, como el ejemplo que acabamos de ver ahí. Claro, Entonces, claro. ese es el problema de la reactividad. Y Y, forman un desempeño importante a la hora de vivir como personas, porque, am, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar ya varios años tomando terapias y obviamente la terapia de psicoanálisis es muy interesante, pero la terapia cognitiva es precisamente eso, ¿no? O sea, la que te ujú, ayuda a entender por qué es que los sentimientos forman una parte sumamente vital en el final de la persona. Y es precisamente eso, o sea, muchas veces debes entender que esos sentimientos a veces ya te controlan, ujú, ¿sí? Esas acciones que tú tienes son en base a que mucho tiempo has estado bajo esa tensión donde los sentimientos toman el control de las vidas. Mira, es sumamente difícil encontrar a una persona así. Cuando me refiero a encontrarla, que lo acepte. Porque muchas veces nosotros, y lo digo nosotros porque yo estuve allí también, o sea, tenemos ciertas actitudes que reaccionan en base a sentimientos. Quizás no todo, a 100% de nuestras vidas, pero tenemos que aceptar que muchas veces somos el producto de nuestros sentimientos, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, eso no ayuda. Ahora, una cuestión laboral, tú no puedes ser un jefe que está viviendo al diario en tu empresa en base a tus sentimientos o emociones. Tú no puedes construir una empresa en base a los sentimientos. No puedes. ¿Por qué? Porque como dice el autor, en determinado momento te darás cuenta que ujú, recargaste la escalera en la pared equivocada. ¿Sí? ¿cierto? Y eso es algo importantísimo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo y puede ser una parte difícil, pero precisamente, volviendo al punto, Eli, Ujú, tenemos que disciplinarnos, ayudarnos nosotros mismos a analizar cómo es que estamos pensando, cómo es que estamos actuando y saber identificar si estamos en base a una vida proactiva o a una vida reactiva. correcto. Excelente. Am, y en eso mismo, dice que las personas reactivas se afectan por su ambiente físico. Y es Ujú. lo mismo que estamos hablando. El autor hace una cita de Eleanor Roosevelt que dice, que me gusta mucho, que dice, nadie puede herirte sin tu permiso. Sí,
pero es que estamos tan acostumbrados a ser reactivos que nos herimos y las heridas básicamente no salen del exterior, salen de lo que te dices a ti mismo. Claro. Eso es todo, esa es la verdad. Entonces, es bien difícil para las personas aceptar esa verdad. Significa que todo el tiempo yo voy a poder estar en ese control, como dice Rafa, ¿no? A veces no, a veces los sentimientos toman control, pero lo importante es tú darte cuenta. ¿Ve? Yo Ujú, creo que esa es la clave, porque no somos perfectos. Hay veces que vienen situaciones tan rápido y como esos mecanismos, eh, el mecanismo de huir o pelear, que es el mecanismo que básicamente es la base para las ansiedades y todo eso, que el estrés. Ujú, todo eso lo podemos, yo tengo unos capítulos completos simplemente de eso, que lo puedes buscar en el podcast al principio de los primeros episodios. Y entonces estamos tan acostumbrados a que esa reacción tome control, tiene su ujú, propósito, que pensamos entonces que las heridas surgen de esas circunstancias y no de nosotros mismos, pero ocurren de nosotros mismos. Claro, no estoy diciendo que vamos a ser inmunes, porque si alguien cercano a ti, mi esposa, mi esposo, dicen algo, sí, por vamos a sentir supuesto. cierto dolor, pero una cosa es sentir cierto dolor y otra cosa es estar en sufrimiento. El estado de Ujú, sufrimiento y el dolor son dos cosas diferentes. sí. Y eso lo podemos tal vez abundar un poquito, pero me llamó la atención cómo el autor dice eso y también dice que soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, Por supuesto. ¿verdad? Y entonces sí, tengo que aceptar esa premisa para poder decir, pues yo elijo otra cosa. O sea, Ujú, son mis decisiones. O sea, cuando yo decido estar herido, yo decido estar ofendido. Y son decisiones, y el autor mismo dice que es bien difícil a las personas aceptar ese hecho, sí. porque todo el tiempo la reactividad del ser humano es fulanito me hirió, fulanito me hizo esto. Y volvemos otra vez y caemos en el estado este de víctima. Am, había otra nota por aquí que tenía que quería ah, compartir. Y precisamente yo hice un video que, que habla de cómo evitar ser ofendido, le puse por título. Ujú, Porque muchas veces estamos la vida, Rafael, siendo ofendidos todo el tiempo. Nos sentimos ofendidos por todo el tiempo. No sé si has sí. tenido la oportunidad de ver esa conducta y nosotros, tal vez en un momento dado, éramos así. Yo era también bien susceptible, me afectaban mucho las cosas. Y no es que ahora no me afectan, pero como estamos hablando, todo esto me ha llevado a aprender que no tengo que estar sintiéndome ofendido por todas las cosas, que no tengo que tomarme todas las cosas personalmente, que no todo Claro, gira en torno de mí, que la gente no actúa con un propósito todo el tiempo de vamos a ver cómo te ofendo a Eli o cómo ofendo a claro, Rafael. claro. Sí, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con cientos de personas, y cuando digo cientos de personas, quizás me acerco a los miles de personas. No solamente eso, sino que hace como unos Ujú, 6 años tuve la oportunidad de hacer un análisis junto con mi hermano, y yo creo que en los 15 años que llevaba trabajando en el restaurante, ujú, eh, como mesero, dentro de ese ámbito también, eh, había una especie de función dentro de tu número donde ponchabas en la computadora para poder trabajar, que te decía el número aproximado de clientes que habías atendido en esa semana. Y durante los 15 años que yo trabajé, yo creo que atendí un número aproximado de casi el Soldier Field, el estadio de los Bears en Chicago. wow, Entonces me dio mucha alegría poder fantasear ese número, ¿sabes por qué, Eli? Porque te das cuenta que lidiaste con muchas personas, ¿sí? Trabajaste junto a muchas personas y es sumamente triste, es deprimente, es frustrante encontrarse con personas que tienen lastimosamente ese defecto crónico. A veces te levantas así, te sientes que todos
no te quieren, es normal, somos seres humanos, ¿verdad? Pero Ujú. cuando practicas ese estilo de vida, oye, no importa lo que te digan, tú no vives pensando que sí tienes valor, tú Ujú. no vives pensando en que sí has logrado algunos éxitos en la vida, es decir, tienes la habilidad de manera horrible de mirar lo negativo de todo, ¿sí? Incluso vas hasta el extremo y hay personas a mí, tuve una clienta que una vez recuerdo que se quejaba de que la comida estaba fría, después se quejó de que este, yo le había hecho caras, se quejó de que la hostess la había atendido de manera mal y vas a creer que fue estúpido, pero se quejó de que entró al baño y una persona que entró al baño no la había bajado. Pero eso es una quejona profesional. Y lo peor es que en una empresa, ¿sabes cuál es la respuesta que se le da a una persona así? Ujú. Oh, I'm so sorry. Y yo me preguntaba, ¿por qué rayos le dicen I'm sorry? Ella debería ser la que se disculpe por tan ignorante, por tan incoherente, y Ujú. no buscaba la comida gratis, te lo juro. Yo la atendí muchísimas veces y la hice nuestra amiga del restaurante. Logramos Wao. cambiarlo. ¿Cómo logré cambiarlo? Simplemente una vez sí me molestó. Le dije, look, mi trabajo aquí es sencillo, hacerte feliz, que mientras estés en mi atención, en mi estación, yo te pueda hacer que por lo menos disfrutes tu cena. Yo no sé qué dije, no sé si fue mi expresión corporal o mi expresión, no sé, emocional, pero esa mujer me dio la oportunidad, esa noche me dio la oportunidad de que la pudiera atender de una manera profesional. Y me dejó propina, que era otra cosa, no dejaba propina. Wow. Y de ahí cuando regresaba, preguntaba por mí, luego preguntaba por mi hermano. Pero volvemos a lo mismo, las personas cuando caen en ese estado, no sé si es un estilo de vida, pero por favor, si tú eres una de esas personas, si estás oyéndonos o estás escuchando y mirándonos a través de allí, quiero decirte, no te quedes en ese estado de vida. Ujú. Por favor, date cuenta que hay tantas cosas maravillosas en la vida. No está mal tener una perspectiva negativa, pero no todo en la vida es negativo. No todo en la vida tiene que ver precisamente con eso. Tú puedes y tienes la capacidad como ser humano de salir adelante, no de sentirte ofendido o de que pienses que todo te ofende, sino tienes la capacidad de pensar y de balancear. Y eso es una de las cosas que me gustan en cuanto al texto bíblico. Pablo dice, hey, tomar lo bueno y desechar lo malo, Ujú. ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño en México, mi mamá me mandaba a comprar tomates de la esquina de la señora que vendía verduras, le llamábamos la güera, y decía, dile que te venda de los echaditos a perder. Ujú. Éramos humildes, pobres, y yo iba y compraba de los tomates echados a perder, y yo decía, ¿por qué mi mamá me mandó a comprar tomates echados a perder? Pero cuando llegaba a casa, mi mamá hacía la mejor sopa de fideo. ¿Sabes por qué? Porque de Ajá. esos tomates podriditos les cortaba la parte fea y Ajá. utilizaba la parte buena. Wow. Okay. Y que sabía riquísima esa sopita de fideo. ¿Sí? Es el mismo ejemplo en el estilo de la vida de las personas. Ve a la vida, confróntala, mírala. Si encuentras cosas negativas, está bien, míralas. Pero como dice Pablo, toma lo bueno de toda Ujú. esa porquería de la miseria de la vida y Ujú. hazte una sopa de felicidad y saboréatela. Cierto. Porque es horrible lidiar, vivir con personas que son ofendidas, que se sienten ofendidas o que no pueden o no quieren mirar el lado maravilloso de la vida. Y esa es dentro de este mismo tema. Es la reacción que tú tienes La ante las reacción. circunstancias. Wow. Sí, ha sido tremendo. Volvemos a lo mismo. Son conceptos tan profundos. Así que yo te digo, si nos estás escuchando, comenta,
comparte, la mayoría de la gente comparte si esta conversación y sabemos que tal vez es un podcast bastante largo, pero no tienes que acabártelo todo en una sentada. Puedes, Así puedes es. es lo bueno de los podcasts y es una manera, y estoy haciendo podcast porque primero yo fui o soy un fanático de los podcasts porque mientras tú estás en tu auto, estás escuchando, te pones tus audífonos, estás trabajando y puedes volver aquí cuantas veces tú quieras. Así que es bien importante. Nosotros ya pues estamos finalizando. Yo creo, Rafa, vamos a tener que para la próxima volver un poquito tal vez se nos están quedando tal vez cositas, ciertos conceptos. Sí. No sé si quieras discutir algún otro concepto antes de finalizar. Quiero tratar de mantenerlo como una hora más o menos el podcast. ¿Algún Sí. concepto que todavía tenemos un tiempito más para discutir tal vez? Bueno, una de las cosas que el autor menciona es que es muy importante escuchar cómo hablas. Cierto. Oye, me acordaste, me acordaste otra gráfica que tengo aquí. Gracias Sí. por eso. Así que vamos, sí, eso es sumamente, eso es otro. Es que te digo, este capítulo en particular, porque estábamos hablando, tal vez podíamos discutir varios hábitos, pero analizando un poquito mejor, quería profundizar en de la proactividad, porque Ujú, es un concepto muy abarcador. Entonces, para los que me están escuchando por el podcast, voy a compartir un parte del lenguaje de la persona proactiva versus la reactiva. ujú. Y denme un segundito aquí para compartir este screen aquí. Vamos a ver. ¿Lo puedes ver ahí, Rafael? Claro que sí, Ok, sí. perfecto. Entonces, dice el lenguaje reactivo versus el lenguaje proactivo. El lenguaje reactivo, no puedo hacer nada. El lenguaje proactivo te dice, vamos a examinar nuestras alternativas. Ujú. No sé si Rafael te has dado cuenta tal vez cuando tenemos ese lenguaje. Y muchas veces nos tenemos que nosotros también agarrar cuando utilizamos, yo me trato también de analizar cuando yo estoy hablando, porque muchas veces nos vamos a ese bando de reactividad, no sé si te ha pasado, para ser Sí, honesto, sí, sí, y yo digo, estoy siendo reactivo, y ahí es que volvemos a hablar de la autoconciencia, volvemos a hablar de eso. claro. Y, por ejemplo, y esto también lo hemos escuchado, en el lenguaje reactivo muchas veces decimos, yo soy así, Exacto, sí, sí lo he oído. yo soy así, no es que yo soy así. Y el lenguaje proactivo sería, puedo optar por un enfoque distinto. Ujú. Y yo le digo a la gente, ok, ¿cuándo tú decidiste que tú eras así? ¿Qué pasó? ¿En qué momento en tu vida tú decidiste? En un momento dado, Tuvo que haber ese paso, esa decisión. ¿cierto? Tú tuviste que tomar la decisión que yo digo, ok, yo soy así. Ahora, pero ¿por qué tú eres así? ¿Qué pasó? Claro, Es interesante. Y me he dado cuenta, Rafael, que muchas veces no ha habido esa introspección exacto, ni ese exacto. Excelente análisis. palabra. Ujú, Ciertamente hemos seguido, en un momento dado nos convencimos que éramos así ujú. y hemos seguido toda la vida así. Grave error. Y yo me he dado cuenta en mi propia vida, cosas que yo entendía que yo tal vez, yo soy de esta manera, me he dado cuenta que he descubierto que no, que yo puedo cambiar, Ujú. que hay cosas que puedo modificar y puedo cambiar. Eh, Hay otro que dice, me vuelvo loco, y muchas veces se escucha decir, el jefe me vuelve loco, loca, eh, cuando volvemos a lo mismo, controlo mis sentimientos. ¿Tienes algo que añadir, Rafael? Creo que ibas a añadir algo de... Bueno, me encanta estas herramientas que has puesto en las gráficas porque nos permite definitivamente seguirlo definiendo con mayor claridad, ¿verdad? Dicen no lo permitirán en la parte reactiva, el lenguaje Ujú, reactivo, y ujú, la persona con un lenguaje proactivo dice, puedo elaborar una exposición efectiva. O sea,
siempre se da una opción. Fíjate, hace poco escuché a un psicólogo decir, si tu vida tuvieras que vivirla, no una, no dos, sino tres veces más, es decir, que si te murieras y tuvieras que nacer igual, llamarte igual, pasar por lo mismo, y luego te volvieras a morir y volvieras a nacer igual y pasar por lo mismo, si tu respuesta es, quisieras hacer eso y dijeras, no, significa que no vives como una persona que tiene una vida proactiva. Es decir, si tú sabes por medio de tu lenguaje o la calidad de tu vida que si volvieras a nacer y no harías lo mismo, significa que puedes cambiar muchas cosas ahora mismo en tu vida. Y puedes comenzar con la manera en que hablas, porque la manera en que hablas, dice la Biblia, que de lo que está en el corazón Ujú, sale por la boca, ujú. ¿sí? Y eso es algo muy importante. Yo creo que tenemos que, entre otras cosas, analizar precisamente la manera en que hablamos. Y esta es una herramienta tremenda, tremenda, Eliezer. Um, Como chef, tengo la oportunidad de que me inviten a comer en algunos lugares o algunos tacos. Y no todos los tacos que he comido están buenos, Eliezer, ¿sí? Pero cuando me preguntan, ¿cómo están los tacos? Yo puedo decir de manera reactiva, son una porquería, guácala, ¿por qué pagaste tanto por esto? ¿Sí? Pero siempre les pregunto, ¿dónde los compraste? Y me dicen, no, los compré en tal lugar. Oh, mi lenguaje proactivo es decir, sabes, la carne está buena, aunque me hubiera gustado un poquito más sazonada. La salsa, wow, deliciosísima. La tortilla está un poco fría, pero al final de cuentas, gracias por comprarme los tacos, porque me los compraron, me los regalaron. Perfecto. Sí, lo mismo proviene aquí. Y yo creo que esta gráfica que tú has puesto es sumamente clara. Bobo, te repito, tú eliges dónde caer, en una persona con un lenguaje reactivo o una persona con un lenguaje proactivo. Y mira, Eliezer, no estamos tratando de formar una moda aquí. Ujú. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Estamos tratando de que la gente entienda que eso es un estilo de vida que puede abrir la puerta del cambio, ¿sí? No Exacto. estamos tratando de venderles nada, ni de lavarles la cabeza. Si Ujú. quieren seguir viviendo como ellos siguen viviendo, adelante. Pero no esperes que todos vean el mundo, no es como tú lo ves, y no esperes que todos piensen como tú lo piensas, y no creas que esa vida que llevas te va a llevar a un significado o a un éxito laboral o Ujú. relacional con alguna Ujú. de tus relaciones. Yo te digo, yo viví allí, yo era así y era de los peores, pero a Dios gracias y a todos estos materiales y libros que me pudieron dar una luz en medio de mi oscuridad. ¿Sí? Y ahora por eso es que los comparto, por eso es que estoy trabajando contigo, porque no es cuestión de ganar, vender o lavarte el cerebro, sino es cuestión de decirte, se puede Ujú. vencer esos dragones, se Correcto. puede salir de esa amargura. Y yo creo que si esa no es nuestro motivo, Eliezer, no sé cuál será el tuyo, pero yo ahí estoy. Poder decir a la gente, es posible el cambio. Precisamente de eso se trata, vive tu sueño, no tus miedos. Es simplemente exponer a las personas a un modo de pensar alternativo, en Claro, que hay respuestas, en que hay soluciones, en que hay distintas maneras de pensar, que el cambio es posible, de que así es. trabajar con tus límites, con tus miedos, todo esto viene precisamente de esa manera de pensar, todo viene de nuestra manera de pensar. Ujú, Por eso es que en la Biblia se habla de renovar nuestra mente, de ujú. constantemente tenemos que renovar nuestra mente. Cuando Jesús llega, empieza a hacer esa renovación y es cambiar la mentira que tú creías por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, Exacto, sí. de eso estamos hablando, o sea, estamos hablando de darle un giro a nuestra vida espiritual y yo creo que y mi propósito, y siempre mi propósito ha sido enseñar y comunicar y,
y mi propósito con este podcast y trayendo personas como tú, que tienen esa mente, han pasado por procesos, como hemos pasado todos, hemos pasado ujú, procesos y nos hemos dado cuenta de que Dios no nos ha llamado a tener una visión pequeña o conformarnos. Como dicen, no os conforméis, ¿verdad? A este siglo, sino tenemos que ser transformados y creemos en eso, creemos entonces claro. que, como tú estás diciendo, mira, hay otros escenarios, hay otras formas de ver la vida, Ujú, porque yo hubiese querido tal vez que a un momento dado exacto, exacto. alguien se sentara conmigo, y yo me emociono porque, y se hubiese sentado conmigo, mira, persigue tus sueños, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo Sí, otro. Muchas veces sí. tuvimos personas, gente buena, pero volvemos a lo mismo, fuimos criados de una forma reactiva, inclusive Ujú, en la parte religiosa, es algo reactivo, tal vez como una palabra que nosotros los boricuas decimos, encajonados, como una carrera de caballos donde tienes unas gringolas, ¿no? Para no ver sí, a sí, ningún sí. sitio. Y, Entonces, esta es la manera que siempre hemos trabajado y así tú tienes que seguir y tienes ajá, que seguir este orden. No. sí. Entonces, yo me he dado cuenta que no, y no importa si tú eres mayor o menor, no importa a la edad que te estás dando cuenta, lo importante es que veas que hay una visión más amplia. O sea, Ujú, que hay un mundo, hay que explorar y tenemos un corto tiempo para descubrir nuestro llamado, nuestra pasión. Y yo creo que ese es el propósito. Por eso es que yo hago esto. claro. Es algo que yo no tengo que recibir una compensación, que yo como quiera lo voy a hacer porque está en mí. Y yo sé que también que Rafael comparte esa pasión, que estamos deseosos de llevar esa palabra. Y aquí pues, o sea, este podcast tenemos la libertad de expresarnos y de hablar lo que somos, sin Claro. ningún temor. Por eso es que yo digo, eh, tienes que hablar, tienes que expresar lo que tú eres. Ujú, Y yo le digo muchas veces a la gente, Rafael, nada de lo que tú puedas decir me va a escandalizar. Tú me sí. puedes decir lo que sea, nada me escandaliza porque cuando tú llegas a un grado de madurez, eh, 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 no te va a escandalizar porque sabes la condición humana, sabes eh, Los eh, patrones humanos. los patrones humanos y sabes lo que las personas pueden hacer en un momento dado. No te Ujú, debe sorprender y como Jesús una vez dijo, ¿sabe? No debemos escandalizarnos por nada. Así que bueno, a ver, como que me emocioné ahí cuando dijiste eso. No, pero es una bendición y bueno, si llega a ser por nosotros, seguimos, ya nos hemos pasado, pero como te digo, vamos a tener que seguir, Rafael, el próximo episodio, vamos a tener que entonces ver cómo abordamos, porque se me quedó alguna información aquí, no sé qué tú ujú. piensas. Pues yo estoy a la disposición. Tú sabes que tenemos esta oportunidad de estar trabajando en la comodidad de nuestras casas, al horario que pues podemos trabajarlo. Así que vuelvo y te repito, todo sea con la intención de poder proveer un material. Y si Ujú. eso es lo que esto viene pidiendo, pues yo estoy más que dispuesto. Por mí no hay problema. Las Muchas órdenes, gracias. tú lo sabes. Muchas gracias. Pues vamos entonces si ya sé por nosotros seguimos, pero vamos a ser, ¿verdad? Un poquito sabios con esto. Y te recuerdo que vamos a continuar con esta serie de los 7 hábitos. Rafael, yo creo que esto que estamos discutiendo es oro de la Palestina, o no sé si que dicen oro de la Palestina, hay un decir que es Ujú, oro de la ujú. Palestina, oro del Cairo, algo así. O, Ok, ¿verdad? Bueno, sí. no sé si has escuchado, pero así que comparte este podcast. Si estás en YouTube, dale share con alguien que lo necesite. Toma tus notas, comunícate. Ujú, Necesitamos saber, ¿verdad? Que esta palabra está llegando. Dinos
qué otros temas te gustaría escuchar dentro del podcast Vive tus sueños o tus miedos. Todo eso es parte de lo que queremos llevar. Queremos llevar un contenido eh, que te sirva, un contenido que tú tengas la opción, porque como siempre digo, es opción tuya. Si lo aplicas, no lo aplicas. Pero lo importante es que estás expuesto a algo diferente, a un tipo de pensamiento diferente. Claro, claro. Así que, Rafael, ya unas últimas palabras para entonces despedirnos. Un placer como siempre, agradeciéndoles por el tiempo que comparten y pues ojalá y podamos seguirnos escuchando y seguir interactuando. Así que muchísimas gracias y gracias a ti, Eddie, por la oportunidad y el privilegio que nos das de trabajar hombro a hombro. Okay. Gracias a ti, Rafael, y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos, y será hasta una próxima ocasión. Así es.